orando en el nombre de Jesús. Aleluya, Padre, glorifica tu nombre, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret te damos gracias por tu misericordia, tu poder y tu bondad, Señor, por tu gran amor, porque tú eres nuestro Dios, el Todopoderoso. No eres una palabra, eres la palabra, Padre. Eres el Verbo que se hizo carne. En el nombre de Jesús te doy gracias, te alabo, Padre, te exalto, te bendigo. En el nombre de Jesucristo. Santo, 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 santo. Gracias, Señor. Gracias por tu bondad, gracias por tu poder, gracias por tu gran amor, Señor. Gracias, Señor, porque nos concedes tu misericordia. Aleluya. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Letra y acordes de Qué bueno es el Señor, de Canción Cristiana de Marino. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. En el nombre de Jesús. Amén, hermano. Vamos a hablar en este momento. Antes de que se acueste, ponga su mano en el teléfono, hermano. En el nombre de Jesucristo, ponga su mano en el teléfono, acérquela. Y ponga su mano en el teléfono. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque tú eres nuestro sanador. Tú sanas de cerca, sanas de lejos, tú estás cerca, tú estás lejos. Tú eres Dios que se encubre, Padre, pero también, Señor, glorificas tu nombre, Señor. En el nombre de Jesucristo, te ruego que glorifiques tu nombre, nuestro hermano Alonso Casiano. En el nombre de Jesús, toda infección en las vías respiratorias y en la garganta se quita, se seca en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, por hacer nuevas todas las cosas. Se va todo malestar, se va toda fiebre, se va toda incomodidad. En el nombre de Jesús, recibe sanidad, hermano. Aleluya. Amén. Paz de Cristo, hermanos. Damos gracias a Dios por su misericordia, por su bondad, por su poder. Aleluya. En el nombre de Jesús. Aleluya. Vamos, hermano, recibe la sanidad. En el nombre de Jesús. Yo quisiera que tú comprendieras. Está mi altar. Yo quisiera que tú comprendieras la misericordia del Señor. Yo quisiera que tú comprendieras que tú vives solo por su amor. Si algún día se te va la vida, no extrañes mi bebé, Señor. Hombre, no alcanzo a ver que... A ver si le puedo reducir. Aquí está. Aquí está. Porque qué bueno es el Señor que me ha dado la vida. Qué bueno es el Señor que me deja vivir.
Señor, que me deja vivir. Yo quisiera que tú comprendieras la misericordia del Señor. Yo quisiera que tú comprendieras que tú vives solo por su amor, que algún día se te va la vida, pero no extrañes porque te vaya, porque sin saberlo estás viviendo y así mismo te puede ir. Qué bueno es el Señor que te ha dado la vida. Qué bueno es el Señor que te deja vivir. Qué bueno es el Señor que te ha dado la vida. Qué bueno es el Señor que te deja vivir. Aleluya. Me la voy a aprender, hermanos, con el favor de Dios. Todo el día he traído esa canción en mi corazón y quiero darle gracias a Dios. Hoy hubo laboratorios, fuimos temprano y al mediodía hubo consulta para AMES y el Señor le dio a través del médico la certeza, dice el médico, que su estudio que él hizo del apiado de médula ósea la encontró muy bien. Aleluya. Y vamos a esperar solamente para cuando lleguen los resultados del otro estudio que se mandó a hacer. Por lo pronto, sus laboratorios están muy bien. Su hemoglobina subió, gracias a Dios, a 12 y va a seguir subiendo, bendito Dios. Dice Ames, contenta. Mira, ya cuando llegue a 11 subió, creo, y cuando llegue a 12 dice, ya me voy a poder ir al gimnasio y voy a poder hacer ejercicio. Aleluya, nos da risa su gozo y su alegría. Amén, hermano. Damos gracias a Dios. Bendito el nombre del Señor. Así que aquí estamos, hermanos, gozosos. En la esperanza. Sufridos en la tribulación. Eso es que es tu amor que me sostiene y el que me levanta y el que me da paz, me da seguridad. Es su amor que me sostiene y el que me levanta y el que me da paz, me da seguridad. Es su amor que me sostiene y el que me levanta y el que me da paz, me da seguridad. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control.
Aleluya. Paz de Cristo. Gracias, Señor. Gracias, bendito. Aleluya. Hace no sé cuántos días partimos de este texto y San Juan 17:3. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y a Jesucristo a quien has enviado. En eso consiste la vida eterna. En conocer a Jesús. Por eso cuando Juan vino predicando en el desierto de Judea, vino para presentar a Jesús. Y cuando Jesús empezó su ministerio, como dice Marcos, principio del Evangelio de Jesús, Jesús predicaba: arrepentíos y creed al Evangelio, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué creemos los conceptos que los hombres nos han dado? Cuando Jesús está diciendo: arrepentíos y creed en el Evangelio, Evangelio no son buenas nuevas, ya lo hemos estado diciendo. Evangelio, el Evangelio es Jesús. Es hablando de que viene un reino y que el rey está aquí en la tierra. Es hablando de creer en Jesús. Escucha, por amor de Dios. San Juan, primera de Juan 3:16, o San Juan 3:16. ¿Qué dice San Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No dice que ha dado buenas nuevas. No está diciendo que ha dado buenas nuevas, está diciendo que ha dado a su Hijo Jesucristo. Las buenas nuevas las dijeron el coro de ángeles, que dijeron: nos damos buenas nuevas, que ha nacido en Belén Cristo el Señor, que les ha sido dado a Jesús el Señor, el Cristo. No fueron a ver, cuando fueron a los pastores ahí a Belén, no fueron a ver las buenas nuevas, no fueron a ver qué nuevas tenía María para ellos, o qué nuevas tenía José para ellos. Fueron a ver a Cristo el Señor. Entonces, si tú no entiendes qué es el Evangelio, tú nunca vas a poder evangelizar. Por eso la mayoría de nosotros decimos que la gente es muy dura. Decimos que no se puede. ¿Se acuerda que le decía: hay quienes los pastorea el hombre, hay quienes los pastorea el diablo y hay quienes los pastorea el Señor? Los que los pastorea el diablo son los que es que no se puede.
Es que no podemos, es que no tenemos. Y tenemos que pedir, y tenemos que pedir, y tenemos que pedir. Tienen un deseo de construir un templo, pero solos no se atreven. Tienen que empezar a pedir y a pedir y a pedir y a pedir y a pedir. El Evangelio no es el motivo para pedir. El Evangelio es Jesucristo. Jesucristo nunca pidió nada. Jesucristo en la eternidad era Dios. Y es Dios y será Dios. Pero se hizo hombre. Y se humanó, y estando en la condición de hombre, se negó a ser Dios. Y estando en la condición de hombre, se negó a disfrutar los privilegios que el mundo ofrecía. Se hizo siervo. Y se humilló de tal manera hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Por qué? Porque venía a establecer el reino. Venía a establecer el evangelio. Él no estableció una iglesia, él estableció el evangelio. Él vino a coronarse. Él vino a que Dios lo coronara delante de todos. Por eso se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Él era rey. Pero no vino como rey, vino como hombre. Y como hombre se humilló, renunció a tratar de gobernar sobre la gente, a tratar de imponerse, sino vino a servir. El Señor dejó su señorío, el Dios dejó su deidad, el Rey dejó su corona. Ese es el Evangelio. Jesús sabía que para esas alturas iba a haber más de 5,000 denominaciones religiosas que lo predicaban a él. Pero Jesús no dijo para este tiempo que se iba a predicar el Evangelio de la Iglesia Católica, que se iba a predicar el Evangelio de la Iglesia Apostólica, que se iba a predicar el Evangelio de la Iglesia Trinitaria, que se iba a predicar el Evangelio de los mormones, que se iba a predicar el Evangelio de los testigos de Jehová. Él no dijo eso. Él dijo, y será predicado el Evangelio del reino. Entonces vendrá el fin. Pero espérame. ¿Por qué entonces dice a los tesalonicenses que antes de la venida del Señor no vendrá el Señor sin que antes se manifieste la apostasía? Escucha esta palabra, porque esta palabra se cumple y se cumple ahora. No es para mucho tiempo. Dios está sacando un remanente para que predique el Evangelio del reino. En el cielo no hay instituciones humanas. En el cielo no hay rangos de obispos,
de pastores, de presbíteros, de ancianos. El evangelio del reino es donde el rey gobierna. Ese es el evangelio que es necesario que se predique. Pero si usted no entiende que el evangelio es Jesús, usted va a estar endiosado con su doctrina, pensando que eso lo es todo. Jesús dijo, arrepiéntanse y crean en el evangelio. Crean en el evangelio. Y decimos que el evangelio son buenas noticias. No, mi hermano. El evangelio no son buenas noticias. Jesucristo es la palabra. Jesucristo dijo, el que cree en mí no es condenado. Y el que no cree ya ha sido condenado. Entonces, ¿qué andamos buscando? ¿Por qué le andamos sacando la vuelta? Es que son buenas nuevas. Es que son buenas noticias. ¿Sabía usted que la palabra evangelio ya existía antes de Jesús? ¿Y los romanos la usaban? ¿Sabía que César era el salvador del mundo? ¿Y ellos usaban la palabra evangelio? ¿Se imagina el impacto y el miedo que tenían los judíos cuando escuchaban decir que él era el enviado de Dios? Cuando que la gente quería hacerlo rey, Jesús le dijo a Pilato, yo para eso he nacido, para ser rey. ¿Eres tú rey de los judíos? ¿Lo dices por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Ahora, yo te pregunto, ¿Jesucristo es tu rey? ¿Lo dices porque Él se manifestó a ti o porque alguien te dijo que Jesús es el rey? ¿Qué tanto conocemos a Jesús? ¿Qué tanto conocemos la vida eterna? Porque mientras no conozcamos la vida eterna, no podemos echar mano de la vida eterna. ¿Hay alguien en casa? ¿Por qué Juan pudo decir, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios? Espérame, vete. Apocalipsis, capítulo 1. Versículo 12. El 10. Apocalipsis 1:10. Dice así. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y mira lo que dice el versículo 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Me volví para ver la voz. Espérame tantito. La voz se oye, pero en el espíritu se mira. Entonces Juan entiende
y conoce al Verbo. Por eso es tan importante la revelación, hermano. Por eso es que los hombres han hecho su agosto, han formado imperios y han formado instituciones. Ellos predican el evangelio de su institución. Ese no es el evangelio del reino, ese es su reino. Pero viene la hora en que todas las instituciones van a desaparecer. Y yo te pregunto, ¿qué tanto conoces a Jesús? Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Eso es revelación en el Espíritu. Tú oyes una voz y volteas a ver quién te está hablando. Pero cuando no estás con nadie y estás solo, y viene la voz a ti, fíjate bien la diferencia. Tú le escuchas y sabes que es Dios. Pero no puedes verla con estos ojos. Pero con los ojos del Espíritu puedes ver. A Juan se le concedió el privilegio de ver la voz. Y es lo que Juan llamó logos. Y todos nosotros decimos que esto es el logos. ¿Cómo? Porque fue escrita en griego. Y los griegos le llamaban logo a la naturaleza, a la precisión con que la naturaleza se desarrollaba. Tiene que haber una inteligencia superior para que la inteligencia sea tan perfecta. A eso los griegos le llamaban logos. Pero a Juan se le reveló. Juan pudo ver la palabra. Juan pudo ver la voz. Y los teólogos se quedan en el concepto de logos. Es que la palabra escrita es logos y la palabra revelada es rema. Y hasta allí, hermanos. Pero en la creación, no alcanzamos a entender que el Padre y Cristo son uno. Y que lo primero que creó el Padre se recreó a sí mismo. Y solamente por el puro deseo propio de manifestarse. Por el puro deseo de Dios. Por eso nos enseña la Escritura a nosotros. Deleítate a sí mismo en Jehová. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Fíjate, David, lo que está diciendo. En medio de la ley. Deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Por qué? Él está profetizando para nosotros. Nosotros no conocemos a Jehová, conocemos a Jesús. Deleítate a sí mismo en Jesús y Dios te concederá las peticiones de tu corazón. Pero ¿cómo me voy a deleitar en Jesús? Si tú crees que Él está en el cielo, nunca lo vas a hacer. Pero si crees que está en tu corazón,
que el Rey vino a vivir a tu corazón. Entonces te puedes deleitar con Él como adorándole. Adorándole. Por eso es que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No busca lugares santos. Él es el que santifica. Por eso Jesús le dijo a la samaritana, viene la hora, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Porque el Padre busca adoradores, está buscando corazones. ¿Dónde venir a morar? El Rey del universo. Y Juan pudo describir el origen de la creación de una mejor manera que lo describió Moisés. Se dice que Moisés escribió el Génesis, el Éxodo, el Levítico, el Número y el Deuteronomio. Espérame, déjame decirte algo. Juan no era estudiado, Juan no era letrado. Los discípulos no tenían estudios, tenían el conocimiento de la ley como pueblo de Dios que tenían que memorizar la Escritura. Pero no estaban de acuerdo con el sistema religioso judío del sacerdocio, que vivían del pueblo, que no vivían para el pueblo. Y Juan, sin ser un erudito, describe el origen de las cosas. Y no se dispara de la redacción que hace Moisés cuando crea el universo Dios. En el Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En Génesis 1:1. Y en San Juan 1:1, San Juan empieza a decir, en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Les he estado hablando de los pensamientos, ¿verdad? Muy bien. A Dios le agradó recrearse en sí mismo. Pero así como, fíjate bien, me voy a quedar en silencio. ¿Sabes lo que estoy pensando? ¿Verdad que no? No. Solo Dios sabe lo que estoy pensando. Y él estaba pensando manifestarse un día, hacer una creación celestial, ya lo hemos explicado, y hacer una creación terrenal. Y un día manifestarse para que lo conociéramos. Usted no puede saber lo que yo estaba pensando, pero si yo hablo, entonces usted va a entender lo que yo pienso. Por eso les he enseñado, cuando va a pedirle algo usted a Dios, nunca se lo pida en voz alta, porque lo van a escuchar los otros, los pájaros en el alambre.
Nadie conoce sus pensamientos, solo Dios. Así Dios, nadie conoce los pensamientos de Dios, solo Dios. Así Dios pensó un día en manifestarse. Y se manifestó sus pensamientos. Solamente se pueden conocer a través de su palabra. Por eso lo primero que hizo fue a Jesús, el Verbo. Por eso Juan dijo, en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Cuando yo estoy pensando, la palabra se está formando dentro de mí para salir por mi boca. Por eso él entendió que el Verbo era Dios, era uno, estaba en el seno de Dios. Mis palabras están dentro de mí. Y Juan pudo describir, en el principio era el Verbo, era Dios manifestándose en la creación. Los pensamientos están en el Padre. Y cuando Dios ordena el pensamiento, saca la palabra, saca al Hijo. Y con el Hijo crea todas las cosas, las que hay en los cielos, en la tierra, sean tronos. Lo invisible, lo visible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él, por Él y para Él. Como dice Colosenses 1:16. El Padre piensa y el Verbo ejecuta. Por eso Jesús decía, no puede el Hijo hacer nada sino lo que ve hacer al Padre, porque Jesús podía entender los pensamientos del Padre. Por eso Jesús podía entender los pensamientos de su Padre. Por eso la Escritura dice que nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, hemos recibido el Espíritu de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Nosotros podemos conocer los pensamientos de Jesús. Y si nosotros somos fieles, haremos solamente lo que Jesús nos indica. Ese es el Evangelio. El Evangelio es Jesús en nosotros. El Rey vino, se hizo hombre, pero con el Espíritu de su Padre en Él. Él nos envía a nosotros, pero con el Espíritu de Jesús en nosotros. Ese es el misterio oculto desde los siglos y edades en Dios. Allá va. Ese es el misterio oculto, es lo que le fue revelado a los apóstoles. Y ahora no podemos nosotros entenderlo porque otros señores se han enseñoreado de nosotros. Tienes que escapar del sistema. Tienes que salir del sistema, porque no vas a poder participar del Evangelio del Reino. De esa manera, hermano. Nosotros necesitamos entender lo que Juan nos escribe, el Evangelio de San Juan, donde Jesús nos dice, para que todos sean uno. El versículo 21, 17, 21, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado. ¿Y por qué decimos que Dios no comparte su gloria con nadie? Nomás con ellos, ¿verdad?
nomás con los que están en eminencia. La gloria que me diste, yo les he dado. ¿Cuál es la gloria que Dios le dio a Jesús? Su espíritu. Es el Padre en Jesús. ¿Y cuál es la gloria que Dios nos ha dado a nosotros? Su espíritu. Es Jesús en nosotros. ¿Hay alguien en casa? Mira, vámonos a Colosenses capítulo 1. Lo que más le preocupaba al apóstol Pablo es que nos diéramos cuenta que es Cristo en nosotros. La esperanza y gloria. El misterio oculto desde los siglos y edades en Dios. Y dice, versículo 24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Versículo 26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en nosotros. No es Cristo en una institución, por amor de Dios, hermanos. ¿Quién te puso semejante mentira en tu corazón y te atreviste a creerla? No es Cristo en una institución. Una institución no es un organismo vivo. Nosotros somos organismos vivos y somos hechos templos del Dios viviente. Cristo no está en cuatro paredes. Paz de Cristo, hermano. Cristo no baja a las cuatro paredes porque sea muy dedicado a Dios ese lugar, hermano. No, los que estamos dedicados a Cristo somos nosotros, porque Cristo nos lavó y nos compró con su sangre preciosa. Somos el templo del Dios viviente. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Somos el templo del Dios viviente. Recibe entendimiento. Tienes un pastor y no se llama Moisés, no se llama Aarón, no se llama David. Se llama Jesús, el buen pastor, el que da su vida por las ovejas. El otro pastor te va a pedir que le cumplas con los requisitos de la institución. Jesús no te va a pedir requisitos. Desde siempre dijo, dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Ese es el evangelio del reino. Es el evangelio de Jesús. Es el evangelio del Rey. ¿Hay alguien en casa? Y será predicado el evangelio del reino. Entonces, a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Y sabe qué, hermano? No todos van a creer en el evangelio del reino, porque están endiosados en su propio evangelio institucional. Ay Dios, sigan conmigo, ama, allá va. Cuando nosotros entendemos que es Cristo el evangelio y que Cristo en nosotros es la esperanza y gloria, entendemos que ya no hay más ofrendas por el pecado, y mucho menos, hermano, para construir templos. Entendemos que si no hay ofrendas, menos hay diezmos. Moisés miró a Jesús. A Moisés le fue presentado el tabernáculo.
Y el tabernáculo es sombra y figura de lo que había de venir. Le fue presentado la sombra y la figura. Y él vio a Jesús, pero lo vio como sombra y como figura. Y como él vio a Jesús, él encontró los recursos para construir el templo. Encontró el oro, el hierro, la madera, para edificar una sombra y una figura de lo que había de venir. Hoy todavía, los líderes se tienen ocupado edificando sombras y figuras, edificando templos de hechos de manos humanas donde Dios no habita. Pero cuando Jesús se subió aquí en la tierra, ¿a quién miraba? Al Padre, al único Dios, al Padre de gloria. Y como miraba al Padre de gloria, él miraba la gloria de Dios. Y él sabía que la gloria de Dios estaba aquí en él. Y entonces él, ¿qué miró? Miró su cuerpo. Y lo ofreció en sacrificio vivo. Allá va. Él estaba mirando el verdadero, por eso Jesús es el verdadero. Pero nosotros no podemos ver a Dios, pero podemos ver a Jesús. Y si podemos ver a Jesús, si Jesús ya no quiere más sacrificios, Él es nuestra Pascua. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a ofrecer? Por eso el apóstol decía, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Yo tengo que ofrecer mi cuerpo en sacrificio vivo, un sacrificio de alabanza. Un sacrificio vivo, pero tiene que ser santo para que sea agradable a Dios, como un culto racional. Cuando Jesús se ofreció al Padre, entonces el Padre lo resucitó y le dio toda potestad. Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Cuando nosotros ofrendamos nuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, el Verbo empieza a encarnar en nosotros, para que sea Cristo en nosotros la esperanza de gloria. No es la iglesia, no es una institución. Si pudieras ver lo que se mueve de oscuridad dentro de la institución, te daría asco y te vomitarías. Y aquel Verbo se hizo carne, y nosotros vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Para que el Verbo se haga carne, yo necesito ofrecer mi cuerpo en un sacrificio vivo y santo, como un culto racional, o sea, en pleno uso de mis facultades, no obligado, no impulsado, no motivado por un grupo, no, yo, porque si el Padre y Jesús son uno, Cristo y yo somos uno. Y si yo quiero que Cristo viva en mí, así Jesús quiso que el Padre viviera en él, yo voy al Padre otra vez, y él ofreció su cuerpo en sacrificio vivo y santo, y agradó a Dios, y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla
de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Así nosotros tenemos que ofrecer nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Esa es la palabra de la cruz. Por eso Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿A dónde? A un sacrificio vivo continuo, como un culto racional. Nadie me empuja, nadie me la pide, nadie me la quita. Tengo poder para poner mi vida por Jesús. Tengo poder para ir con Él hasta la muerte, porque Él fue conmigo hasta la muerte, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esa es la palabra de la cruz. Yo vivo juntamente con Él. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Por qué me vanaglorio de que tenemos una doctrina edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas? El fundamento de los apóstoles y los profetas es la palabra de la cruz. Yo no veo a hombres crucificados. Veo a hombres que gastan el dinero de la institución en otras naciones diciendo, andamos haciendo la voluntad de Dios. Veo hombres que presumen lo que hacen. Veo hombres, hasta la comida presumen. Y veo hombres que publican todo lo que hacen, pero no publican los pecados que cometen cuando están a solas. Mi trabajo como pastor es ofrecerme en un sacrificio vivo, porque Él murió por mí. ¿Cómo voy a conocer a Jesús? Subiendo domingo tras domingo, a escuchar un mensaje masticado. ¿Cómo voy a conocer a Jesús? Peleado con los hermanos. Por eso el Señor dijo así, salid de ella, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Dios, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. ¿Cómo vamos a conocer a Jesús si no estamos dispuestos a ofrecernos en un sacrificio vivo? Nosotros vamos a entrar en un ayuno el próximo, si Dios nos concede, lunes, martes y miércoles, 3 días de ayuno, sin comida. Para darle gracias a Dios por su misericordia, para ofrecernos en un sacrificio vivo. Y es algo que debiera ser una práctica entre nosotros. Al menos una vez al mes, ofrecernos en un sacrificio vivo, santo, algo que sea agradable a Dios. No para pedirle cosas a Dios, sino porque queremos conocerle.
sino porque queremos conocerle y dar gracias por todo lo que ha pasado en nuestras vidas, sea bueno, sea malo. Dios nunca pierde el control de nuestras vidas. Así que no lo perdamos nosotros. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Haga que estas palabras se metan hasta el fondo de su corazón. Y Dios tenga misericordia de nosotros. Les bendecimos, hermanos. Damos gracias a Dios. Ofrézcase usted a Dios. El diablo nos va a decir que no lo haga. No puedes. Que Dios nos dé gracia para estar en su presencia. Les amo, hermanos. Bendiciones.